Aunque tal vez existen más especies de peces de acuario translúcidas o más comúnmente llamados peces transparentes, en esta ocasión te voy a presentar a las más representativas, conocidas, difundidas o raras en el mundo de la acuariofilia. Algunas más comunes y fáciles de encontrar y de mantener, otras no muy ordinarias y con más exigencias para su mantenimiento en cautiverio. Aquí te presento 10 peces transparentes de agua dulce. Comúnmente conocido como pez cristal de la India y mal llamado tetra fantasía en México, el Parambacis ranga es un pez de agua dulce de la familia Ambacidae originario de Asia. Se le encuentra en la India, aunque también se distribuye por Pakistán, Bangladesh, Myanmar, Tailandia y Malasia. Este pez tiene un sorprendente cuerpo translúcido, lo que permite observar con facilidad sus huesos y órganos internos. Esta especie alcanza una longitud máxima de 8 centímetros en estado natural, mas nunca supera los 5 centímetros en cautiverio. Este pez gusta de vivir en aguas dulces y salobres con escasa corriente, principalmente en lagos, embalses y pequeños arroyos. Se alimenta de pequeños crustáceos, larvas y anélidos. En pocas ocasiones acepta el alimento seco procesado. El pez cristal de la India no es relevante como alimento para el ser humano, pero sí es muy buscado para el mercado acuariófilo. Esta especie tiene una reputación de ser delicado y difícil de mantener, pues no tolera bien la presencia de desechos nitrogenados disueltos en el agua. Aunque con los cuidados necesarios y una buena alimentación, pueden llevar una buena vida en cautiverio e incluso pueden llegar a reproducirse, lo que no es muy común en acuarios. Lamentablemente, es muy común que esta especie se comercialice teñida artificialmente, lo que implica inyectar un tinte de color en el tejido del pez. Los aficionados inexpertos a menudo son engañados haciéndoles creer que sus vivos colores son naturales o, en el mejor de los casos, que el proceso de teñido es indoloro y no causa daño alguno al animal. Sin embargo, los peces así tratados son susceptibles a enfermedades, podrición de las aletas y traumatismos en su sistema musculoesquelético. Los que sobreviven a esta tortura en unos meses logran eliminar el tinte inyectado, recuperando por completo su natural transparencia. El pez gato de cristal, siluro de cristal o bagre de cristal de Java es un pez translúcido de la familia Siluridae que habita en las islas de Java, Sumatra y Borneo en Indonesia. Es un pez de cuerpo largo y muy comprimido lateralmente. Posee un par de barbillones en la mandíbula superior que pueden extenderse hacia adelante. Es uno de los peces tropicales más transparentes que existen, lo que permite ver su esqueleto y algunos órganos internos. Presenta iridiscencias por todo su cuerpo, variando el color de estas según la incidencia de la luz sobre el pez. Esta especie gusta de habitar en ríos de aguas turbias y con corriente moderada. Le gusta vivir en bancos pequeños que van desde una decena hasta el centenar de individuos. Es un pez muy sociable y pacífico, y no muy exigente respecto a la calidad del agua. Sin embargo, no puede prescindir de agua cálida, con una temperatura óptima de entre 25 y 28 grados centígrados. Al igual que la gran mayoría de peces de acuario, en cautiverio no sobrepasa los 10 centímetros de longitud, mas no así en la naturaleza, en donde puede llegar hasta 15 centímetros de longitud. Independientemente de su aspecto, el cual da la apariencia de ser un pez débil, este es un pez que si se mantiene en grupo es muy resistente y vive por mucho tiempo en el acuario. Se le puede alimentar con presas vivas, hojuelas y pellets para peces sin problema alguno. Se desconoce el modo de reproducción de este pez, ya que nunca se ha conseguido criarlo en acuarios domésticos. Como dato extra, les comento que tradicionalmente este pez aparece en todos los libros y casi el 100% de las páginas web de acuariofilia etiquetado como Cryptopterus bicirris, una especie de similar aspecto
pero de mayor tamaño, algo así como entre 25 y 30 centímetros. Es posible que en un principio fuera este el pez que se importó para el mercado acuariófilo y de ahí la confusión, pero no es el que se comercializa actualmente, de mucha menor talla y más apropiado para acuarios domésticos. El tetra rayos X es un pequeño pez de acuario tropical de cuerpo translúcido que alcanza una talla máxima de 4.5 centímetros en su edad adulta. Es un pez procedente de la Guyana, la Guayana Francesa, de Surinam y de Brasil. En épocas de sequía se encuentra en pequeños riachuelos de aguas cristalinas y lagunas. En invierno se desplazan por toda la sabana inundada por los ríos desbordados. Esta especie de cuerpo transparente posee una pequeña mancha negra en el abdomen a la altura del ojo. En las aletas principales poseen una banda delgada color blanco seguida por una franja más gruesa de color negra y por último una amarilla claro. En la aleta anal la coloración del amarillo es más intensa. En las aletas ventrales tienen unos pequeños puntos negros. La aleta caudal es de color rojo. Este pez es un viejo conocido de los acuarios, ya que es muy resistente, poco exigente respecto a la calidad del agua y come con agrado toda clase de alimentos para peces. Es un pez que vive en cardumen, por lo que se recomienda mantenerlos en grupos de al menos 10 individuos. Tienen una esperanza de vida media de 5 a 6 años aproximadamente y su reproducción es relativamente fácil con los cuidados adecuados. A mediados de la década de los 80 se describió un pez muy pequeño en la cuenca del río Irrawaddy en Birmania, actual Myanmar, tan pequeño que se le considera uno de los organismos vertebrados más pequeños del planeta. Este pez, el Danionella translúcida o micropez de cristal, crece a poco más de 1 centímetro de longitud y poco más de 1 milímetro de grosor. Es casi completamente transparente a excepción de su ojo y algunas manchas negras distintivas en la mitad inferior de su cuerpo. Los peces de esta especie carecen de escamas, barbillas y de una línea lateral. Alojarlos en un pequeño acuario no es problema. Un recinto de 5 a 10 litros será suficiente para 20 peces. Hay que mantener un agua limpia, pues tienen una baja tolerancia a los desechos nitrogenados. Además, al ser peces muy pequeños, lo más aconsejable es tenerlos específicamente en un acuario, sin otras especies, ya que fácilmente podrían ser devorados. La filtración debe ser suave, por lo que un pequeño filtro de esponja impulsado por aire será suficiente. La disponibilidad de este pez en el acuario es esporádica en el mejor de los casos. Raramente se exportan para el comercio de acuarios debido al poco interés y escasa difusión e información al respecto de esta especie. Danionella translúcida es un pez interesante, poco exigente y no es difícil de mantener ni de reproducir. Tal vez en un futuro sean más comunes de ver en los tanques de los aficionados a los acuarios. El pez cristal de Myanmar o pez cristal giboso es una especie de singular aspecto, muy similar a otros miembros de la familia Ambacidae o peces de cristal, pero con una evidente protuberancia o joroba en la zona superior de la cabeza que lo hace inconfundible con respecto de otras especies. El área de su anatomía que se encuentra por delante de la aleta dorsal está desnuda y no presenta escamas. Su cuerpo, semitransparente, permite observar su esqueleto y órganos internos. En el origen de la aleta dorsal presenta una mancha oscura de forma triangular. Entre la cabeza y esa mancha se sitúa una línea negra. Pueden alcanzar una talla de hasta 8 centímetros y las hembras poseen una joroba de menor tamaño a diferencia de los machos. Es un pez delicado que no tolera la mala calidad del agua ni cambios bruscos en su composición física ni química. Son peces omnívoros, por lo que la alimentación deberá consistir en presas vivas y debe de ser variada. Gosta de vivir en cardumen, por lo que se deberá de mantener al menos 6 o 5 individuos en el acuario. Su distribución natural se limita a Myanmar y probablemente en Tailandia, aunque este último
no está confirmado. Habitan en zonas de corrientes con agua clara y muy oxigenada, en el río Salahuen y cuenca del río Atarán. Se desconocen los aspectos referentes a su reproducción, la cual nunca se ha conseguido en cautividad, dado lo novedoso de la presencia de esta especie en el mercado. Personalmente, hace algunos años, allá por el año 2010, tuve la fortuna de mantener a un pez cristal de Myanmar. Lo mantuve durante un año y desde entonces no he vuelto a ver en el comercio a esta rara especie. Pero sí grabé un video del pez, allá por el año 2011. Te dejo el enlace al video de mi pez cristal de Myanmar, o bien date una vuelta por mi canal para que lo veas. El pez gato de cristal de Borneo, o siluro de cristal de Borneo, es un pez que presenta una transparencia algo más opaca a diferencia del pez cristal de Java. Sin embargo, bien se pueden apreciar su columna vertebral, algunos vasos sanguíneos y órganos internos. Este siluro, a pesar de su nombre, se distribuye naturalmente por Brunei, Tailandia, Camboya, Malasia y otras islas de Indonesia. Posee un cuerpo largo que presenta colores tornasolados según la incidencia de la luz sobre el cuerpo del pez. Además se distingue fácilmente de otras especies similares como el siluro de Java por los largos barbillones presentes en ambas mandíbulas, tan largos que llegan a la aleta caudal. Presenta también una característica mancha longitudinal a lo largo de su mandíbula inferior y una pequeña mancha negra en la base de la cola, muy cerca de la aleta caudal. Este bagre gusta de aguas de corriente moderada a fuerte y un gran espacio para nadar. Es un pez pacífico y tímido que puede alcanzar los 16 centímetros de longitud en cautiverio. Respecto a su alimentación, tomará gustoso toda clase de alimentos preparados comerciales y de alimentos vivos. Es un pez poco conocido en acuarios y su reproducción nunca se ha conseguido en cautiverio, pero es sin duda una especie muy interesante a mantener. El tetra de cristal o carácido vidrio de cola roja es una especie de talla reducida que no va más allá de los 6 centímetros en cautiverio. Habita en ríos con corriente moderada y con presencia de vegetación superficial en la cuenca amazónica de Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Sobre el diáfano cuerpo de este pez, dependiendo de la iluminación, podremos notar ligeros brillos en la línea lateral y variaciones en la transparencia del animal. Además, algo muy llamativo es el color rojo vivo que posee en toda la aleta caudal, extendiéndose ligeramente hasta el pedúnculo caudal. También se puede observar una fina línea blanca que bordea los primeros radios de las aletas pélvicas y anal. A pesar de su aspecto, es un pez resistente y adaptable, que no es exigente respecto a la calidad del agua y que acepta con agrado alimento vivo y alimentos procesados. Es un pez pacífico que se encontrará mejor en el seno de un grupo numeroso, con el que formará un cardumen bastante conjuntado. Como se ha comentado, es muy resistente y puede llegar a vivir hasta 12 años en óptimas condiciones. El microrasbora verde es un diminuto pez que en el mejor de los casos alcanza una longitud máxima de 2 centímetros. Habita en tramos de aguas mansas a moderadamente fluidas, limpias y bien oxigenadas, con presencia de hojarasca, trozos de madera sumergidos, raíces de vegetación ribereña y vegetación acuática, los cuales le sirven de refugio ante posibles depredadores. Se distribuye de forma natural en el sureste asiático, principalmente en ríos y arroyos de Tailandia y Myanmar. Dado que habita naturalmente en aguas limpias que continuamente se renuevan con la corriente, esta especie nunca se debe de introducir en un ambiente biológicamente inmaduro, ya que requiere de condiciones de agua muy estables y los cambios de agua semanales del 30 al 50% del volumen del acuario deben de considerarse obligatorios. Es probable que se alimente de pequeños invertebrados en la naturaleza, aunque en cautiverio acepta bien alimentos secos de reducido tamaño, pero la mayoría de las veces se le deberán de proporcionar presas vivas como dafnias y nauplios de artemia. Además de la relativa translucidez de este pez, también podemos apreciar
un encendido color verde eléctrico distribuido en su cabeza, abdomen, por la línea lateral y el pedúnculo caudal, lo cual le ha llevado a convertirse en uno de los peces de acuario más buscados por muchos acuariocultores, a pesar de no tener mucho tiempo en el mercado, pues fue descubierto recientemente en el año 1999. El pez cuchillo de cristal, pez navaja de cristal o pez cuchillo transparente es una especie ampliamente distribuida por toda Sudamérica, desde la cuenca del Orinoco hasta el Río de la Plata. Son peces lateralmente comprimidos y muy alargados, lo que les da el aspecto de una navaja, con una aleta anal que abarca toda la longitud del pez, terminando en una fina cola donde posee un órgano eléctrico que produce pequeñas ondas eléctricas que le permiten al pez orientarse y comunicarse. Son peces hialinos, por lo cual se puede ver su anatomía interior. Los adultos tienden a tomar un color ocre semitransparente sobre el lomo. Poseen una raya marrón en la raíz de su aleta anal, paralela a esta que va desde el abdomen y que se pierde o difumina casi a la mitad de su cuerpo. Estos peces prefieren habitar en el fondo de aguas turbias, de corriente lenta y en lagunas pantanosas. Es un pez no muy exigente respecto a sus cuidados y la calidad del agua. Es poco activo y casi todo el día lo pasan en el fondo, agazapados entre troncos y rocas que les sirven de refugio. Son predominantemente carnívoros, por lo que se les debe de proporcionar presas vivas y ocasionalmente alimentos procesados para peces de fondo. Pueden alcanzar una longitud de entre 15 a 35 centímetros, aunque en cautiverio la media va de los 20 a 25 centímetros. Una vez bien adaptados, pueden llegar a vivir más de 10 años, aunque su reproducción nunca se ha logrado en acuarios. Por último, te presento al pez cristal de aleta alta, pez cristal de aleta negra o pez cristal de bordes blancos. Esta especie, perteneciente a la familia Ambacidae o peces de cristal, es, por decirlo de alguna manera, la especie más colorida dentro de la citada familia. Además de su cuerpo cristalino, posee una marcada mancha negra en lo alto de su aleta dorsal. Presenta un tenue color rojo que adorna sus aletas pélvicas, anal, segunda aleta dorsal y su aleta caudal. También se pueden observar 3 sutiles líneas negras en ambos lados de su comprimido cuerpo, que se termina adornando con iridiscencias entre verdes y azules. Es, sin duda alguna, un magnífico pez de acuario muy buscado por los aficionados. Al igual que el pez cristal de la India, esta especie también habita en Bangladesh, en la India, algunas zonas de Myanmar y con presencia confirmada en Nepal. También gusta de habitar ríos y arroyos de corrientes abundantes de agua clara y muy oxigenada, ocasionalmente incursionando en zonas de agua salobre, pero no presente en manglares. Al igual que otros miembros de la familia Ambacidae, es un pez delicado que no tolera cambios bruscos de agua y que tiene poca tolerancia a residuos nitrogenados presentes en el agua del acuario. Es un pez de cardumen que debe de ser mantenido en grupos de 5 o más individuos. Son peces sociables, tranquilos, pero eso sí, algo tímidos, que ocupan la zona media del acuario. Son peces omnívoros que deben de alimentarse con comida procesada y alimentos vivos para evitar trastornos digestivos y proporcionarles el aporte de nutrientes necesarios. En óptimas condiciones pueden vivir 3 o 4 años. La reproducción es difícil en cautividad, pero puede llegar a ser posible en un excelente cuidado del agua y de su alimentación. Si el video fue de tu agrado, te agradecería mucho que me apoyaras dando like, compartiéndolo y que te suscribas a mi canal. Por favor, activa la campana para que recibas notificaciones cuando suba nuevo contenido. Muchas gracias. Soy Moisés Negrete. Hasta pronto.